David, de pastor a rey, el corazón que Dios desea. ¿Alguna vez te has sentido invisible, ignorado o subestimado? Quizás te has preguntado si tu vida importa en el gran esquema de las cosas, o si los dones y sueños que Dios ha puesto en tu corazón algún día se harán realidad. Imagina a un joven cuidando ovejas en las colinas onduladas de Belén, con las estrellas arriba y el rebaño abajo como sus únicos compañeros. Este joven, desconocido para el mundo y menospreciado incluso por su propia familia, fue elegido por Dios para ser rey. No porque fuera el más fuerte, el más alto o el más calificado, sino por su corazón. Un corazón que buscaba a Dios por encima de todo. Esta es la historia de David, un joven pastor que se convirtió en el mayor rey de Israel. Un guerrero que enfrentó gigantes con nada más que fe y un hombre que, a pesar de sus defectos y fracasos, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo a David tan especial? ¿Fue su valentía, su habilidad o su liderazgo? ¿O fue algo más profundo, algo que puede inspirarnos y desafiarnos hoy? El viaje de David no es solo un relato histórico, es un testimonio vivo de la capacidad de Dios para usar lo ordinario y lograr lo extraordinario. Es un recordatorio de que, sin importar de dónde vengas o cuán lejos hayas caído, los planes de Dios para ti son mayores de lo que puedes imaginar. Acompáñame mientras exploramos cómo la vida de David revela el tipo de corazón que Dios desea y cómo tú también puedes vivir una vida que atraiga su atención. Capítulo 1. La elección inesperada de Dios. La historia de David comienza en el lugar más inesperado, no en un palacio ni en un campo de batalla, sino en un pastizal. Cuando Dios envió al profeta Samuel para ungir al próximo rey de Israel, Samuel fue dirigido a la casa de Isaí. Uno por uno, los hijos de Isaí desfilaron frente al profeta, fuertes, altos e impresionantes en apariencia. Seguramente uno de estos hombres estaba destinado a ser rey. Pero mientras Samuel los miraba, Dios susurró: «No te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque lo he rechazado». El Señor no se fija en lo que la gente ve. Las personas miran la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Entonces Samuel preguntó: ¿Son estos todos los hijos que tienes? Isaí respondió casi como un pensamiento secundario: todavía queda el menor. Está cuidando las ovejas. 1 Samuel 16:11. David, el hijo olvidado, fue llamado desde los campos. No tenía la apariencia de un rey, rubicundo, joven y sin pretensiones. Sin embargo, cuando se presentó ante Samuel, Dios dijo: «Levántate y úngele, este es». 1 Samuel 16:12. La unción de David nos enseña una verdad profunda. Las elecciones de Dios a menudo desafían la lógica humana. Él no elige basándose en las calificaciones externas, sino en la condición del corazón. El corazón de David, aunque invisible para los demás, era plenamente conocido por Dios. En la quietud de los campos, mientras cuidaba a sus ovejas, David había cultivado una profunda relación con el Señor. Una relación construida sobre la confianza, la adoración y la obediencia. ¿Alguna vez te has sentido como David, dejado en segundo plano mientras otros son elegidos para las oportunidades que has soñado? Ten ánimo. Dios te ve. Él conoce tu corazón, tu fe y tu disposición para seguirle. Al igual que David, puedes estar en una temporada de preparación donde Dios te está moldeando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Capítulo 2. Valentía frente a los gigantes. El primer momento decisivo de David en las Escrituras ocurre poco después de su unción. Es una historia tan conocida que a menudo se pasa por alto su impacto: la batalla entre David y Goliat. En ese momento, David seguía siendo un pastor.
mientras que sus hermanos mayores servían en el ejército de Israel. Los israelitas estaban paralizados por el miedo, mientras Goliat, un gigante del campamento filisteo, los desafiaba diariamente. Nadie se atrevía a enfrentarse a él. Cuando David llegó al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos, quedó atónito por el temor del ejército. Su respuesta fue simple pero profunda. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. Mientras otros veían un desafío imposible, David veía una oportunidad para que Dios demostrara su poder. Armado con nada más que una honda y 5 piedras lisas, David salió al campo de batalla. Goliat se burló de él diciendo: «¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?». 1 Samuel 17:43. Pero la confianza de David no estaba en sus armas ni en su propia fuerza. Declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». 1 Samuel 17:45. Con una sola piedra, David derribó a Goliat, demostrando que la victoria no pertenece a los fuertes, sino a aquellos que confían en Dios. Este momento nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la presencia de fe. Al igual que David, todos enfrentamos gigantes, el miedo, la duda, el fracaso o incluso desafíos externos que parecen insuperables. La lección es clara. Cuando confiamos en Dios, Él nos equipa para enfrentar nuestras batallas, por imposibles que parezcan. Capítulo 3. El ascenso, la caída y la redención. El viaje de David, de ser un joven pastor al trono de Israel, estuvo marcado por triunfos increíbles y fracasos profundos. Después de su victoria sobre Goliat, David fue invitado al servicio del rey Saúl. Al principio, esto parecía el comienzo de una transición suave hacia el reinado, pero lo que siguió fue todo menos fácil. La creciente popularidad de David, especialmente después de que el pueblo cantara: «Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000», 1 Samuel 18:7, despertó los celos de Saúl. Estos celos se convirtieron en una amarga obsesión, llevando a Saúl a intentar repetidamente quitarle la vida a David. A pesar de esto, David permaneció leal a Saúl, negándose a dañar al hombre que Dios había ungido como rey. En múltiples ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero declaró: «El Señor me libre de levantar la mano contra el ungido del Señor». 1 Samuel 24:6. Esto demuestra la inquebrantable confianza de David en el tiempo de Dios y su profundo respeto por su autoridad. Durante años, David vivió como fugitivo, escondiéndose en cuevas y desiertos, confiando en Dios para su protección y provisión. Estos años de dificultades refinaron el carácter de David, enseñándole paciencia, humildad y dependencia de Dios. Lo prepararon para el peso del liderazgo, moldeándolo en un rey que pastorearía al pueblo de Dios con integridad. Cuando el reinado de Saúl llegó a su fin, David ascendió al trono. Su reinado estuvo marcado por logros notables. Unificó las tribus de Israel, estableció Jerusalén como la capital política y espiritual, y llevó el arca del pacto a la ciudad. Bajo el liderazgo de David, Israel prosperó, y su legado como un gran rey se solidificó. Sin embargo, la vida de David no estuvo exenta de fallos. Uno de los capítulos más trágicos de su historia es su pecado con Betsabé. Todo comenzó cuando David, en un momento de ociosidad, vio a Betsabé bañándose y permitió que su deseo superara su juicio moral. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, las acciones de David lo llevaron al adulterio, el engaño e incluso al asesinato. Orquestó la muerte del esposo de Betsabé, Urías, para cubrir su pecado. Cuando el profeta Natán confrontó a David con su error, la respuesta de David no fue de desafío ni justificación.
En cambio, se sintió profundamente convicto y se humilló ante Dios. El Salmo 51 captura la profundidad del arrepentimiento de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Salmo 51:1. El arrepentimiento de David nos enseña una lección invaluable. Incluso cuando fallamos, la misericordia de Dios es mayor que nuestro pecado. El verdadero arrepentimiento implica reconocer nuestros errores, buscar el perdón y volver a Dios con un corazón renovado. La capacidad de David para enfrentar sus fallos de frente y buscar la restauración es lo que lo distingue. No permitió que su pecado lo definiera. En cambio, permitió que la gracia de Dios lo redimiera. La historia de David nos recuerda que nuestras fallas no nos descalifican de los planes de Dios. Él es un Dios de segundas oportunidades que puede sacar belleza de la ruina. No importa cuán lejos hayamos caído, cuando venimos a Él con un corazón contrito, Él es fiel para perdonar y restaurar. Capítulo 4. Un legado de adoración. El mayor legado de David no se encuentra en sus victorias militares ni en sus logros o estrón, sino en su devoción incomparable a Dios. Más que un rey, un nuestro o un líder, David fue un adorador. Sus salmos revelan la profundidad de su relación con Dios, una relación marcada por honestidad, reverencia y una fe inquebrantable. La adoración de David no estaba limitada al templo ni a los western. Era un estilo de vida, una western natural de su corazón en cada temporada de su vida. Ya fuera celebrando un nuestro, lamentando una pérdida o clamando en desesperación, David se volvía a Dios. Sus cantos son crudos, personales y llenos de profundas verdades teológicas. A través de sus salmos, David ha dado a generaciones de creyentes un lenguaje para expresar sus propias emociones a Dios. Consideremos el Salmo 23, uno de los pasajes más amados de las Escrituras. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, restaura mi alma. Salmo 23, 1, 3. Estas palabras reflejan el conocimiento íntimo de David sobre Dios como proveedor, protector y guía. También revelan la capacidad de David para confiar plenamente en Dios, incluso en los valles de la vida. La adoración de David no se trataba solo de alabar a Dios por sus bendiciones, también se trataba de buscarlo en los momentos de dolor. En el Salmo 13, David clama: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Sin embargo, incluso en su lamento, David termina con una declaración de confianza. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Salmo 13:5. Este equilibrio entre honestidad y fe es lo que hace que la adoración de David sea tan poderosa. No temía llevar sus dudas, temores y fracasos ante Dios, sabiendo que el amor de Dios huest con todo. La vida de David nos recuerda que la adoración no se trata de fingir que todo está perfecto. Se trata de traer vuestro ser vuestro, incluyendo nuestras heridas, ante la presencia de Dios. La pasión de David por la adoración se extendió más allá de su vida personal. Como rey, hizo de la adoración el centro de la vida de Israel. Llevar el arca del pacto a Jerusalén fue uno de sus logros más significativos. En 2 Samuel 6 vemos a David danzando ante el Señor con todas sus fuerzas, sin vergüenza y completamente devoto. Este acto de adoración demuestra su humildad y su comprensión de que solo Dios merece el más alto honor. Incluso en sus últimos días, el corazón de David para la adoración permaneció western. En 1 Crónicas 29, mientras se preparaba para que Salomón construyera el templo, David lideró al pueblo en una oración de huestro y acción de gracias. Declaró: «Tuya es, Señor,
la grandeza y el poder, la gloria, la majestad y el esplendor, porque todo lo que hay en el oeste y en la tierra es tuyo. Primero Crónicas 29:11. El legado de adoración de David nos desafía a nuestra propia relación con Dios. ¿Lo buscamos solo en momentos de necesidad o hacemos de la adoración un estilo de vida? Los salmos de David nos invitan a llevar cada parte de nosotros mismos ante Dios, a regocijarnos en Él, clamar a Él y confiar en su amor inquebrantable. A través de su vida y sus canciones, David nos enseña que la adoración no se trata solo de lo que hacemos los domingos por la mañana. Se trata de vivir en nuestro constante con Dios, reconociendo su grandeza y alineando vuestro corazón con el suyo. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? La vida de David es una obra maestra de la gracia, la fidelidad y el poder redentor de Dios. Desde los campos de Belén hasta el trono de Israel, desde sus victorias hasta sus fracasos, la historia de David revela el tipo de corazón que Dios desea, un corazón que lo busque por encima de todo. Es un recordatorio de que Dios no nos elige por nuestras habilidades o perfección, sino por nuestra disposición a confiar en Él, adorarlo y volver a Él cuando caemos. Queridos amigos, no importa dónde estén en su viaje, sepan esto. Dios ve su corazón. Él conoce sus luchas, sus dudas y sus sueños. Al igual que David, no están definidos por su pasado o sus debilidades. Están definidos por el Dios que los llama suyos. Gracias por tomarse el tiempo para recorrer la vida de David conmigo. Si su historia ha tocado su corazón, los animo a reflexionar sobre cómo Dios está obrando en sus propias vidas. Por favor, denle like, compartan y suscríbanse a este canal para que podamos seguir explorando juntos las increíbles historias de fe. Que Dios los bendiga abundantemente y les recuerde cada día que ustedes también pueden ser personas conforme a su corazón. Nos vemos en el próximo video.